Los primeros papas de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar desde el año 33 hasta el año 105. Cordial saludo para todos los católicos del mundo, quienes están conectados con este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Esta serie de videos los voy a hacer debido a que los protestantes dicen que la Iglesia comenzó en el año 313 y que el primer papa fue Constantino. Ese es el argumento de algunos movimientos religiosos no católicos. Por lo tanto, voy a hacer esta serie de videos mostrándoles los primeros papas hasta el año 313. Cordial saludo para todos. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Eso nos ayudan a la evangelización, porque católico apoya católico. Para todos nuestros hermanos protestantes también, nuestro saludo y nuestro abrazo en nombre de Cristo Jesús. Preparémonos para este documento. Voy a empezar a mostrarles lo que tenemos para hoy, para hablarles sobre los primeros papas de nuestra Iglesia Católica. Aquí tengo en la imagen de fondo nuestro Santo Padre, San Juan Pablo II, el último papa declarado santo. Y lo conocimos la gran mayoría de nosotros. En el caso mío, yo conocí a Pablo VI, luego a Juan Pablo I y seguidamente a Juan Pablo II, que ya está en el cielo, partió a la eternidad. En este video vamos a hablar entonces del año 33 al año 105. Pasando aquí, les recuerdo que el 18 de agosto es el día de Santa Elena. Y van a preguntar, bueno, pero ¿qué tiene Santa Elena y quién es ella para que esté hablando de los papas? Pues más adelante nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa. Todo esto lo hacemos porque es que el dragón está con ira contra la mujer, contra la iglesia, contra la madre de Dios, y está haciéndole guerra al resto de la descendencia de ella. Entonces hay que tratar de defendernos. Para hablarles de Santa Elena y para poder caer en la nota con estos temas de los papas, les cuento que Santa Elena, su nombre completo era Flavia Julia Elena Augusta. Nació alrededor del año 250 en Bitinia, al norte de Turquía y junto al Mar Negro, en el seno de una familia humilde. Según la tradición, era muy bella y fue este atributo lo que atrajo al famoso general romano Constancio Cloro cuando la vio mientras recorría la zona. Constancio Cloro se enamoró de Elena, se casó con ella. Eso fue aproximadamente en el año 270. Tuvieron un hijo al que llamaron Constantino. Ambos llevaban años de matrimonio cuando el emperador Maximiliano le ofreció a Constancio Cloro la oportunidad de ser nombrado su más cercano colaborador, pero con la condición de que repudiara a Elena y se casara con su hija Flavia Maximiana Teodora. Así, motivado por su ambición, este señor repudió a su esposa Elena. Elena sufrió por este abandono durante 14 años, en los que se convirtió al cristianismo. Aquí en esta palabra es donde nos va a ayudar. Se convirtió al cristianismo y por eso traemos a esta señora, a Santa Elena, la mamá de Constantino, la vamos a traer aquí al cuento de los papas. Porque como los protestantes dicen
que Constantino es el primer papa y que eso fue después del año 313. Esta señora se convirtió al cristianismo en el año 313, en ese periodo antes del 313. Santa Elena. Por eso vine aquí a nuestro cuento. Como estamos hablando, los primeros papas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, dicen los protestantes, que comenzó en el Edicto de Milán en el año 313. Ese es el cuento y eso lo tienen y lo dicen muchos, que así es. La Iglesia Católica comenzó en el Edicto de Milán en el año 313. Pero entonces hay un dato curioso que nos ayuda, que antes del 313, pues ellos sí reconocen que hubo una verdadera iglesia. Entonces vamos a revisar qué fue lo que pasó en esa verdadera iglesia, desde el 33 hasta el 313, porque la mayoría de protestantes sí dicen que la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Entonces vamos a revisar qué ha sucedido durante esos primeros siglos de la iglesia. Ya les dije, entonces dicen que el primer papa, que la iglesia comenzó en el año 313 y que el primer papa fue el emperador Constantino. Por eso él decretó el famoso edicto de Milán en el año 313. Después vamos a mirar qué fue lo que pasó con este edicto. En este periodo, si revisamos el periodo del año 33, cuando es Cristo nuestro Señor funda la iglesia, encontramos que hay 32 papas. Desde el 33 hasta el 313 encontramos 32 papas. Vamos a revisar quiénes fueron estos señores, quiénes fueron estos primeros cristianos. Porque los protestantes sí reconocen que después del 33 hasta el 313 hubo una verdadera iglesia, que de ahí para arriba se acabó. Después de aquí se acabó. Como estamos hablando que desde el año 33 hasta el 313, según los protestantes, es la verdadera iglesia, entonces encontramos que San Mateo nos cuenta en el capítulo 16, versículo 18, nos cuenta que el Señor Jesús, allá en Cesarea de Filipo, le hizo una serie de preguntas a los apóstoles, que qué opinaba la gente, los moradores de la región, que qué opinaban sobre Jesús. Y entonces los apóstoles contestan que los unos dicen que es Elías, otros dicen que es un profeta, otros dicen, bueno, fueron muchas las contestaciones de estos señores, los apóstoles. Y ahí es donde el Señor le dice, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Y Pedro toma la palabra, como siempre, el primero en tomar la palabra. Y yo te digo, Señor, que tú eres el Mesías, el Dios vivo, el Dios que nos viene a salvar. Bueno, le dijo todo el discurso que le dijo Pedro al Señor. Y ahí es donde el Señor le dice estas palabras a Pedro ese día. Eso lo dijo en Cesarea de Filipo. Y yo te digo a ti, yo te digo que tú eres Pedro. Le cambió porque este señor Pedro se llamaba, era Simón. No se llamaba Pedro, Simón. Pedro quiere decir piedra. Pedro, piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí ese día, en Cesarea de Filipo, el Señor inaugura la iglesia. Edificaré mi iglesia, dice ahí, leyendo todo el contenido de San Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Arranca la iglesia. Y arranca, se inaugura el pontificado y pontífice. Hay dos figuras, pontificado y pontífice. En este momento, desde luego que la iglesia no tenía nombre. El Señor le dijo mi iglesia. Eso es verdad. No tenía iglesia, la iglesia nombre. No se puede decir que aquí se decía ya católica. Pero ya el Señor lo había dicho en otras palabras, cómo debería ser la iglesia de Jesús, que tenía que ser universal. Cuando le dice
id por el mundo y haced discípulos míos. Eso es universalidad. Eso quiere decir la universalidad de la iglesia. Id por el mundo, estar en el mundo. Bueno, muy bien. Entonces este día en Cesarea de Filipo, nuestro Señor Jesús, en base a las preguntas que él hace, inaugura la iglesia. Arranca ese día en Cesarea de Filipo. Más adelante vamos a mirar un documental sobre esta ciudad, este territorio. Para el Señor inaugurar el pontificado y el pontífice, tomó un texto paralelo en Isaías en el capítulo 22, versículo 20. De ahí el Señor toma el texto paralelo para inaugurar este pontificado y el pontífice, porque hay dos figuras, pontificado y pontífice, como cuando nosotros decimos en una nación, presidencia y presidente, presidencia de la república y presidente. Son dos, tienen la misma función, podemos decir, pero son diferentes en su significado, pontificado y pontífice. Este pontificado, hasta este momento, hasta el día de hoy, no ha sido interrumpido. En cambio, el pontífice sí. Cuando muere un pontífice hay sede vacante, lo que llamamos unos días, 10 días, 5 días, 15 días, 20 días. Ha habido hasta 3 años de sede vacante en la iglesia, que no hay pontífice, que no hay papa. Pero el pontificado no. Ese ha sido continuo como la iglesia. La iglesia no se ha interrumpido en ningún momento. Como estamos diciendo que el Señor tomó el texto paralelo de Isaías 22:20, vamos a leer tomado de la Biblia Reina Valera, para que nuestros hermanos protestantes no vayan a decir que es iglesia católica y está arreglada y acomodada. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre el hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aquí ya es donde el Señor toma para crear el pontífice y arranca el pontificado. Y de ahí por eso es que en la iglesia se le dice al Papa Santo Padre, porque aquí dice, será padre al morador de Jerusalén. Papá, eso es lo que quiere decir, papá, padre, papa. Y pondré las llaves, le dio las llaves a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Te doy las llaves del reino de Dios. Lo que ates quedará atado, y lo que desates quedará desatado. Y aquí dice, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ahí son las palabras que Jesús retoma desde el Antiguo Testamento de una profecía de Isaías en el capítulo 22, versículo 20. Más adelante voy a necesitar estos versículos del 23, 24 y 25. Por ahora se refiere al mismo pontificado y pontífice, pero por ahora vamos a dejar así. Es de donde el Señor toma para decirle a Pedro que él es el primer papa, el primer pontífice. ¿Y por qué el nombre de papa al papa? Al papá. Porque ya encontramos nosotros en los primeros libros que escriben nuestros primeros cristianos, que son las cartas y las epístolas, encontramos a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Ellos son los sucesores de los apóstoles. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, encontramos la palabra obispos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os
ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Obispos. Aquí está, Hechos 20, 28, tomado de la Biblia Reina Valera. En Filipenses 1:1 también nos va a contar de los obispos. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Estos dos señores, Pablo y Timoteo, que son siervos de Cristo, le escriben a los que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí encontramos las órdenes religiosas de la Iglesia Católica, las consagraciones, los ministros consagrados que son en el primer grado diáconos, segundo grado están los presbíteros y en tercero los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Esto viene desde el comienzo del cristianismo. Vea, esta palabra obispos y obispos, eso es desde el nacimiento de la iglesia. Y de aquí a estos señores obispos, en la iglesia primitiva les decían padres, papá, padres. A ellos se les decían padre. San Pablo también en una de sus cartas viene a decir que él es padre porque tiene muchos hijos espirituales. San Pablo también tiene esa palabra, que él es padre porque tiene muchos hijos espirituales. Por eso es la palabra padre. Bueno, aquí tengo un documental, voy a compartirles el documental para que miremos de dónde está tomado Cesarea de Filipo. Filipo es, Cesarea de Filipo. Entonces voy a compartirles el documento para que miremos esta bella ciudad, esta bella zona de Cesarea de Filipo. Ahí ya la tenemos en nuestra pantalla. Esta es la antigua Cesarea de Filipo, lugar en el que Jesús confió a Pedro las llaves del reino de los cielos. Ahí en esa zona, en ese lugar, es en donde nuestro Señor Jesús inaugura su iglesia. Pues vamos a mirar el documental. Escuchemos este documental. La fauna, flora y la abundancia de uno de los afluentes del río Jordán y una cascada de 10 metros, la más grande de Israel. Las numerosas riquezas naturales han hecho de Banias un lugar de culto pagano, sobre todo del dios Pan, del que deriva el nombre del lugar, Banias, en árabe Banias, dado que en esta lengua no existe la letra P. El arqueólogo del Parque Nacional de Israel, Ben Yosef, explica cómo las excavaciones comenzaron en el siglo pasado. En 1988 se descubrieron restos de época romana y bizantina. Descubrimientos arqueológicos y testimonios de diferentes periodos históricos, entre los cuales tenemos la batalla de Bani, cuando el actual territorio de Tierra Santa fue sometido al dominio de los seleucidas. 30 años más tarde, la tentativa de introducir las costumbres de la cultura helenística hizo estallar la rebelión de los macabeos. And the city known firstly at the year 200 BC, where there was a great war here between... Unos 200 años antes de Cristo, la ciudad fue escenario de una gran guerra de pueblos venidos de Grecia, una guerra entre la casa de los seleucidas y los ptolomeos. Tras esta guerra, la ciudad fue conquistada por el imperio de los seleucidas. Comenzaron muchas construcciones, algunas de las cuales en honor a la cultura helenística. And they started building it. Now they built it after a very certain goddess, Hellenistic goddess called Pan. En
época helenística, la ciudad vivió momentos de prestigio. Aquí Herodes construyó un templo en honor al emperador César Augusto y antes de morir dividió su reino entre sus 3 hijos. Banías fue destinado a Filipo, quien la hizo capital de su reino, dándole el nombre de Cesarea de Filipo para distinguirla de Cesarea Marítima en la costa del mar Mediterráneo. Durante su dominio, la región se desarrolló económica y culturalmente. Se acuñaron monedas y se construyeron templos, baños, teatros y otros edificios públicos. Jesús pasó por aquí y preguntó a los discípulos cómo era percibido por la gente, y al final les dirigió la misma pregunta a ellos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? A partir de ahí, la bella respuesta de Pedro y la revelación de su misión. Profesión inspirada, y el Señor Jesús responde con la misión de Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Jesús dejó Judea y Galilea, fue hacia los límites de la tierra prometida, casi entre los paganos, y allí hizo la pregunta para que su identidad no fuera confundida con el mesianismo de su tiempo. A partir del momento en el que Pedro recibió la revelación del Padre, Jesús entendió que el Padre lo eligió entre los hermanos. Il Signore non sia confusa e vuole sapere qual è l'identità che la gente, il popolo, anche i pagani. El Señor Jesús deseaba que su identidad de Mesías no se confundía y quería saber cómo la gente y los paganos lo identificaban. Es decir, habría sido una iglesia abierta, con una identidad abierta de Jesús y una identidad de Pedro y de la misma iglesia muy abierta. Estos 2 temas, la divinidad de Cristo y el primado de Pedro, son hoy los términos de discusión de diálogo ecuménico entre las confesiones cristianas y del diálogo interreligioso con el resto de confesiones religiosas, dispuestas a reconocer en Jesús un profeta, un Mesías, pero ciertamente no su divinidad. Interreligioso con le altre confessioni religiose che sarebbero disposte a riconoscere in Gesù un profeta, un messia, ma non certo la sua divinità. El lugar arqueológico se encuentra a los pies del monte Hermón, en los altos del Golán, cerca de la frontera con Siria y Líbano. Quien lo visita tiene el aposificios de palacios, un antiguo molino en funcionamiento, la gruta de Pan y también tocar las refrescantes aguas del río Hermón. Pero sobre todo, el lugar indica el momento en el que comprendieron la identidad de Cristo y la misión de Pedro. Bueno, muy bien, aquí estaba este documental que nos ayuda a entender el sitio exacto donde nuestro Señor Jesús inauguró su iglesia, la iglesia de 2000 años. La iglesia de 2000 años. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora sí quiero mostrarles cuál fue el primer papa. Ya sabemos, fue aquí en Cesarea de Filipo, donde inició la iglesia de nuestro Señor Jesús, la iglesia católica. Entonces, voy a mostrarles acá en nuestra pantalla. Ahí ya lo tenemos. Cesarea de Filipo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tengo el primero, que fue San Pedro, allá en Cesarea de Filipo, donde el Señor le da las palabras. Este señor nació en Besaida de Galilea. Recibió de nuestro Señor Jesús la suprema pontificia potestad de transmitirle a sus sucesores esa tarea de pastorear la iglesia, de cuidarla, de pastorear. Instituyó el primer orden eclesiástico y la oración del Padre Nuestro. Este señor, Pedro, que no se llamaba Pedro sino Simón, el Señor le puso Pedro, fue arrestado y quiso ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Murió
murió en el año 67, el 29 de junio. Su pontificado fue de 34 años, uno de los más largos hasta el año 105. Vamos con el siguiente, el sucesor de San Pedro. ¿Quién fue? San Lino. San Lino de Volterra, elegido en el 67, murió el 23 de septiembre del año 76. Enterrado cerca de San Pedro, creó los primeros 15 obispos, ordenó a las mujeres de entrar a la iglesia con la cabeza cubierta, las famosas pañoletas que hasta hace poco estaban, pero que todavía hay unas iglesias, en unas misas, la tridentina, todavía entran las mujeres con la cabeza cubierta. Durante su pontificado fueron martirizados los evangelistas Marcos y Lucas. Este señor, San Lino, lo encontramos en la segunda de Timoteo 4:21. Dice, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente. Lino, aquí está, San Lino. Lino, Claudia y todos los hermanos. Vamos con el siguiente. Sigue el tercero, San Anacleto o Cleto. Era romano. Elegido en el año 76, murió en el 88, mártir. Fijó las normas para la consagración de los obispos. En el barrio Vaticano, cerca de la tumba de San Pedro, hizo construir un oratorio destinado a la sepultura de los mártires. Prescribió la forma de los hábitos eclesiásticos, o sea, cómo deberían ser los hábitos. Prescribió la forma de los hábitos eclesiásticos. Duró 12 años su pontificado. Y vamos con el siguiente, San Clemente. Romano, este señor, mártir, elegido en el año 88, murió en el 97, exiliado por el emperador Trajano del Ponto. Fue arrojado en el mar con un áncora al cuello. Restableció el uso de la confirmación según el rito de San Pedro. Este sacramento lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Y empieza a usarse en las ceremonias religiosas la palabra amén. Duró 9 años su pontificado. Si ve cómo se va formando, cómo se iba edificando la iglesia, no es que todo iba apareciendo así de la noche a la mañana, no. Iba edificándose lentamente, como cuando uno hace un edificio. Y hay que empezar por el principio para llegar a culminarlo, y eso dura muchos años. Este señor San Clemente lo encontramos en Filipenses 4:3. Filipenses 4:3 lo encontramos. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente, aquí aparece Clemente. Con Clemente también. Y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Este señor también lo encontramos en las cartas de San Pablo, Clemente. Y voy a terminar con San Evaristo. San Evaristo era griego, elegido en el 97. Dado que los cristianos aumentaban, dividió la ciudad en parroquias. Instituyó las primeras 7 diaconías que confió a los sacerdotes más ancianos y que dio origen al actual colegio cardenalicio. De aquí ya en este año ya tenemos el colegio cardenalicio que lo conocemos hasta hoy, colegio de los cardenales. Los cardenales son obispos, como cualquier obispo de los que conocemos, sino que ellos están en espera, si en algún momento el pontífice fallece, entran para su elección. Eso lo vamos a ver después, mucho después. Este pontificado de este señor San Evaristo duró 8 años. En este pontificado también está el famoso santo que lo conocemos mucho, que es San Ignacio de Antioquía.
dentro de este pontificado está este santo, que fue el que le colocó el nombre a la Iglesia Católica. Le colocó el nombre a la Iglesia Católica. Donde están los feligreses está el obispo, y donde está el obispo está la Iglesia Católica. La famosa frase de San Ignacio de Antioquía. Este señor, San Ignacio de Antioquía, tiene 7 cartas que después lo vamos a estudiar muy bien. Las famosas cartas o epístolas, donde aparece también por primera vez defendiendo la virginidad de María, la madre del Señor, la madre de Dios. Es el primer apologista cristiano, defensor de la virginidad de María, porque en ese entonces no eran los protestantes modernos, sino eran los judíos, porque los judíos no creyeron que Jesús era Dios. Entonces, pues desde luego que si no creen que Jesús es Dios, pues mucho menos van a creer que en la Virgen María. Con este pontífice, con este papa, San Evaristo, con este obispo, porque podemos decir era un obispo, y los obispos eran papás, padres, papa, en el año 97 al 105 terminamos, y después vamos a ver, después del 105 hasta el 200, cuando terminemos el 200, cuáles papas subieron desde este periodo hasta el 200. Termino por hoy esta nota y después esperen la siguiente nota. Ahí está corriendo en el generador de caracteres mi contacto por si alguien desea comunicarse conmigo. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga siempre.